Gabon kasi, txarla ingot erderaz, ez dakit jende gehiena, uste dut ez dakit euskeraz, orduan hasiko naz euskeraz, baina jarraitu dut erderaz. Decía que podría dar la charla en euskera, pero que la voy a hacer en castellano, porque parece que aquí la mayor parte del público no habla el euskera. Voy a empezar con la última pregunta que decía Matilde. ¿Se respeta a los niños en los procedimientos de familia? Pues sí. Lo que guía la ley, a cualquier ley, sea la española, francesa, estadounidense, canadiense, sueca, en principio es el beneficio del menor. El problema es que el beneficio del menor es interpretado por unos de una forma y por otros de otra. Entonces yo quería empezar rompiendo un poco el esquema de lo que es la custodia compartida, porque yo creo que leemos últimamente en los medios de comunicación conceptos que no son ciertos, o por lo menos yo así lo entiendo. Me gustaría hacer un poco la historia del concepto de custodia compartida. Estamos en un ámbito, o por lo menos yo soy feminista, y por lo tanto yo creo que el lenguaje es muy importante, y cómo se refiere al lenguaje, yo creo que hay que interpretar el lenguaje en sus orígenes. Bueno, pues para entender el concepto de custodia compartida y cómo se está estableciendo en los medios de comunicación, hay que decir que el primer concepto de custodia compartida aparece en Estados Unidos. No aparece en Francia ni en Canadá, sino en Estados Unidos en 1970. No me acuerdo cuál de los estados era, porque mi memoria está un poco mal, pero sí, creo que era Indiana, uno de esos estados que aparecen en los medios de comunicación. Indiana es el primer código en el que aparece el concepto de custodia compartida. Pero el concepto de custodia compartida que aparece en Estados Unidos es lo que en España y en las legislaciones que descienden del derecho romano es el concepto de patria potestad. Y quiero definir un poco. Cuando habláis o cuando se oye hablar o leéis en los medios de comunicación, la guardia y custodia tiene que ser compartida porque si no los padres o las madres no custodios no pueden ejercer o no tienen derecho sobre los niños. Bueno, pues eso es falso. Este concepto de custodia compartida de Estados Unidos es el que en España tenemos como patria potestad. ¿Qué es la patria potestad? La patria potestad es el poder, la autoridad sobre los menores y el derecho a elegir todo lo que tiene que ver con los menores. Bueno, pues en nuestros tribunales, desde la ley de divorcio, pero de mucho antes, bueno, antes no, porque antes la patria potestad la ostentaba solo el hombre, que es un dato que a veces se nos olvida. Esta siempre es compartida, siempre. Solo se elimina la patria potestad en casos muy extremos y para que os hagáis una idea, incluso en un caso de, por ejemplo, de un padre que viola a una menor o una madre que agrede a una menor, no se retira totalmente la patria potestad, sino que se retira durante un tiempo. Es decir, como cuando se condena a alguien, se le condena 5 años sin patria potestad. Pero todos nuestros procedimientos de divorcio y separación, todos, exceptuando esos casos especiales, todos tienen la patria potestad compartida. ¿Qué pasa? Que el problema de ese concepto de patria potestad no se explica bien. Es decir, yo veo que muchas veces cuando se pregunta a la gente en los medios de comunicación, bueno, pero usted no tiene ningún derecho sobre sus hijos, a decidir sobre sus hijos. Y dice, no, porque yo no tengo la guardia y custodia. Pues no es así. Es decir, tienes la patria potestad, la tienes compartida. ¿Qué pasa? Que nadie ha explicado a esas personas qué es patria potestad. Hay una diferencia terrible entre los juzgados. Yo quiero mezclar un poco la teoría con la práctica. Hay una diferencia terrible entre una sentencia en la que se motiva y se explica lo que es la patria potestad y otra sentencia en la que no se dice nada de eso, sino que simplemente se dice que patria potestad compartida. Bueno, pues la patria potestad es el concepto que en Estados Unidos, en Francia, en Canadá, en Suecia, que es otro de los países donde primero se instaura, coincide con lo que ellos llaman custodia compartida. Es decir, que es algo similar, por no decir igual. ¿Qué pasa? Que este concepto que hemos traído de allí, al no traducirlo bien a nuestro idioma, no por todo el tema de inglés, sino por no entender, por haceros una idea, hay unos derechos que vienen del derecho romano, que son los derechos latinos, por decirlo de una forma, y los derechos anglosajones. Sabéis que son totalmente diferentes. Bueno, pues en el derecho anglosajón no existe el concepto de patria potestad. De tal forma que los que habéis visto películas americanas, por ejemplo, por decir que son los que más vemos que el que tiene la custodia o el niño con él tiene que decidir todo sobre el niño y el otro poco puede decir sobre eso. En España eso no pasa, en nuestra legislación no es así. En nuestra legislación
ambos tienen que decidir. Lo que pasa que, y así que voy a utilizar el femenino porque es cierto que la mayor parte de las custodias las tenemos las mujeres. Por una parte, la que tiene la custodia, la guarda y custodia, que es como desgajar, mientras estamos padre y madre juntos, o madre y madre y padre y padre, porque luego hablaré también de que también hay procedimientos de separaciones y divorcios cada día, desde que ha salido la ley, digamos, de matrimonio entre personas del mismo sexo, también hay divorcios en los que también se quita la custodia a una mujer. Es decir, no es un tema de hombres y mujeres, es un tema de parejas desgajadas. Entonces, digamos que la patria potestad y la guardia y custodia es un conjunto. Bien, lo más importante de ese conjunto es la patria potestad, la capacidad de decidir qué hacer con los menores. Como por ejemplo, domicilio, educación, fe, tratamientos médicos, cualquier cosa que afecte a un menor. Y la guardia y custodia es el ejercicio, la estancia con la persona. Por ejemplo, cuando oímos hablar que el padre, voy a también en este caso decir que la mayor parte son padres los que no tienen la custodia, dice, el padre no puede decidir. No, no es así. Cuando el padre está con el menor, es decir, en los tiempos de estancia con el menor, tiene la misma capacidad de decisión que la madre. Cuando la madre decide por su libre albedrío, porque tiene un concepto equivocado, patrimonialista de la guardia y custodia, piensa que el tener la guardia y custodia le da derecho a elegir todo, cuando la madre elige algo y el padre no está a su favor, ¿por qué? Porque considera que no es adecuado, puede acudir a los tribunales. ¿Por qué? Porque si el padre y la madre no están de acuerdo, es el juez el que tiene que decidir. Bueno, pues la custodia, cuando tú tienes a tus hijos contigo, sea fin de semana, entre semana, cuando lo tengas, tú tienes la custodia. ¿Me entendéis lo que es? Quiere decir que es una parte muy pequeñita de lo que es el concepto de patria potestad. Yo por eso más bien suelo hablar, que más que de hablar de patria potestad y guardia y custodia, me gustaría hablar, y de régimen de visitas, que es otro término también yo creo que muy malo, me gustaría hablar más de responsabilidad parental y de estancias de los menores. Es decir, quitar el concepto del derecho de visitas, que es un concepto que sí es verdad que aparece en nuestro Código Civil como tal, pero es que venimos de términos antiguos, y hablar, si en vez de hablar de guardia y custodia y visitas, habláramos de responsabilidad parental y tiempos de estancias de los menores con los diferentes progenitores, el discurso cambiaría totalmente. Entonces, eso es lo primero que quería decir. En el concepto de custodia legal compartida, os he dicho que el concepto fundamental sería la patria potestad nuestra, es decir, nosotros la tenemos compartida desde siempre, no hace falta que se nos cambie. Lo que sí, en cierta forma, cambia ese concepto que está en los medios de comunicación es el régimen de estancias, es decir, cuánto tiempo está con uno y cuánto tiempo está con otro. Aquí tampoco hay en todas las legislaciones que hay a lo largo, tanto la estadounidense como la sueca o la francesa, tampoco hay igualdad de condiciones en los propios conceptos. Por ejemplo, en el concepto sueco, la custodia compartida siempre hace referencia no a la patria potestad compartida, sino a la custodia física compartida. Es decir, dividiríamos la custodia en la parte legal, que es la patria potestad, es decir, el derecho a elegir, el derecho a decidir, el derecho a educar y el deber de educar, el derecho a todos esos derechos, y luego la física, sería la diferenciación. Bueno, pues este concepto solo está diferenciado en la legislación sueca de una forma. En los demás siempre va parejo. No sé si me estáis entendiendo. Sí, a mí no me importa que me interrumpáis, pero bueno, luego haríamos el debate. Entonces, yo creo que lo primero hay que ir cambiando los conceptos. En este sentido, por ejemplo, la ley que cambia, que yo creo que mejor expone, es la ley que saca la famosa Ségolène Royal cuando era ministra de Familia. Se llamaba ministra de Familia. ¿Francesa? Sí, la francesa, la ministra francesa que luego fue candidata a ser presidenta del gobierno contra Sarkozy, creo que fue. Sí. Bueno, cuando ella era ministra de Familia en el 2001,